Buenos días, siendo las 8:11 del 14 de mayo del año 2026, estando constituidos en la Sala de Oralidad número 5 del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, con fundamento en el artículo 43, párrafos segundo y tercero de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se inicia la 8ª sesión ordinaria con grabación de la Sala Colegiada Civil y Familiar. Se solicita al público mantener el orden y respeto en la presente sesión. Esta Sala Colegiada Civil y Familiar se encuentra integrada por la magistrada primera Carolina Muñoz Gasca, la magistrada segunda Sofía Elena Cámara Gamboa, el magistrado tercero Alberto Salum Ventre, la magistrada cuarta María Carolina Silvestre Canto Valdés y el magistrado quinto Alan Jesús Hernández Conde. La presente sesión se lleva a cabo con la finalidad de atender los asuntos listados para el día de hoy, mismos que se dieron a conocer al público por los medios digitales correspondientes y en los estrados de la Sala Colegiada Civil y Familiar. Muy buenos días, siendo las 8:11 del día de hoy, jueves 14 de mayo de 2026, se declara abierta la 8ª sesión ordinaria de la Sala Colegiada Civil y Familiar. Señora secretaria, proceda por favor a dar cuenta del orden de los asuntos listados para resolver el día de hoy. Sí, magistrada presidenta. Seguidamente, previo acuerdo de los magistrados integrantes de esa sala, se hará un cambio en el orden de los asuntos de la siguiente manera. De la ponencia cuarta, los tocas listados con los números 1, 2, 4, 6 y 7. De la ponencia quinta, los tocas listados con los números 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. De la ponencia primera, los tocas listados con los números 19, 20, 21, 22, 23 y 25. De la ponencia segunda, los tocas listados con los números 26, 27, 31 y 32. Y de la ponencia tercera, los tocas listados con los números 33, 34 y 35. Por lo que respecta a toca 515, diagonal 2025 de la ponencia segunda y 555, diagonal 2025 de la ponencia tercera, a solicitud de los magistrados ponentes, se retiran para un mayor estudio. Gracias. Por favor, secretaria, dé cuenta de los proyectos antes relacionados por ponencia. De la ponencia cuarta, toca 650, diagonal 2025. Derivado del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva de fecha 15 de julio del año 2025, dictada en el procedimiento especial de divorcios incausales con número de expediente 633, diagonal 2022, del Juzgado Segundo Mixto de lo Civil, Familiar y Mercantil del Segundo Departamento Judicial del Estado. El sentido propuesto es revocar y reponer el procedimiento. Toca 754, diagonal 2025. Deriva del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva de fecha 30 de septiembre del año 2025, dictada en el procedimiento especial de divorcios incausales con número de expediente 261, diagonal 2022, del Juzgado Cuarto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. El sentido propuesto es revocar y reponer el procedimiento. Toca 841, diagonal 2025. Deriva de los recursos de apelación interpuestos en contra de la sentencia de fecha 23 de septiembre del año 2025, dictada en el procedimiento especial de divorcios incausales con número de expediente 309, diagonal 2023, del Juzgado Noveno de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. El sentido propuesto es modificar. Toca 759, diagonal 2025. Deriva del recurso de apelación interpuesto en contra del auto de fecha 17 de octubre del año 2025, dictado en el interdicto de obra peligrosa con número de expediente 728, diagonal 2024, del Juzgado Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado. El sentido propuesto es confirmar. Toca 11, diagonal 2026. Deriva del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia interlocutoria de fecha 20 de noviembre del año 2025, dictada en el procedimiento especial de divorcios incausales con número de expediente 318, diagonal 2024, del Juzgado Primero Familiar de Procedimientos Escritos y Orales del Primer Departamento Judicial del Estado. El sentido propuesto es modificar. De la ponencia quinta.
Toca 14, diagonal 2026. Deriva de recurso de apelación interpuesto en contra del auto de fecha 19 de noviembre del año 2025, dictado en el juicio ordinario civil con número de expediente 349, diagonal 2025, del juzgado quinto civil del primer departamento judicial del Estado. El sentido propuesto es confirmar. Toca número 64, diagonal 2026. Deriva de recurso de apelación interpuesto en contra del auto de fecha 6 de enero del año 2026, dictado en el juicio ordinario civil con número de expediente 1630, diagonal 2012, del juzgado primero de lo familiar del primer departamento judicial del Estado. El sentido propuesto es confirmar. Toca 76, diagonal 2026. Deriva de recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia interlocutoria de fecha 21 de noviembre del año 2025, dictada en las diligencias de jurisdicción voluntaria con número de expediente 1538, diagonal 2012, del juzgado primero de lo familiar del primer departamento judicial del Estado. El sentido propuesto es confirmar. Toca 744, diagonal 2025. Deriva de recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva de fecha 1 de octubre del año 2025, dictada en el juicio de interdicto para recuperar la posesión con número de expediente 87, diagonal 2025, del juzgado quinto mixto de lo civil, familiar y mercantil del primer departamento judicial del Estado. El sentido propuesto es confirmar. Toca 489, diagonal 2025, deriva de recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva de fecha 11 de junio del año 2025, dictada en las diligencias de jurisdicción voluntaria con tramitación especial, con número de expediente 173, diagonal 2025, del juzgado segundo familiar de procedimientos escritos y orales del primer departamento judicial del Estado. El sentido propuesto es modificar. Toca 5, diagonal 2026. Deriva del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva de fecha 21 de noviembre del año 2025, dictada en el juicio ordinario civil con número de expediente 465, diagonal 2023, del juzgado cuarto mixto de lo civil y mercantil del primer departamento judicial del Estado. El sentido propuesto es confirmar. Toca 82, diagonal 2026. Deriva de recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva de fecha 6 de noviembre del año 2025, dictada en el juicio ordinario civil con número de expediente 146, diagonal 2020 y su acumulado 74, diagonal 2021 del juzgado tercero civil del primer departamento judicial del Estado. El sentido propuesto es confirmar. De la ponencia primera, toca 691, diagonal 2025. Deriva del recurso de apelación interpuesto en contra del auto de fecha 4 de septiembre del año 2025, dictado en el juicio ordinario civil con número de expediente 809, diagonal 2017, del juzgado segundo civil del primer departamento judicial del Estado. El sentido propuesto es modificar. Toca 702, diagonal 2025. Deriva de recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva de fecha 6 de octubre del año 2025, dictada en el juicio ordinario oral familiar, con número de expediente 291, diagonal 2023, del juzgado sexto de oralidad familiar del primer departamento judicial del Estado. El sentido propuesto es confirmar. Toca 704, diagonal 2025. Deriva de recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva de fecha 20 de marzo del año 2025, dictada en el juicio ordinario oral familiar con número de expediente 178, diagonal 2021, del juzgado primero mixto de lo civil, familiar y mercantil del segundo departamento judicial del Estado. El sentido propuesto es revocar y reponer el procedimiento. Toca 729, diagonal 2025. Deriva de recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva de fecha 26 de septiembre del año 2025 y su correspondiente aclaración de fecha 7 de octubre del año 2025, dictadas en el interdicto para retener la posesión con número de expediente 270, diagonal 2023, del juzgado tercero mixto de lo civil, familiar y mercantil del primer departamento judicial del Estado. El sentido propuesto es confirmar. Toca 781, diagonal 2025. Deriva del recurso de apelación interpuesto en contra del auto de fecha 17 de octubre del año 2025,
dictado en las diligencias de jurisdicción voluntaria con número de expediente 3960, diagonal 2011, del Juzgado Primero de lo Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. El sentido propuesto es modificar. Toca 4, diagonal 2026. Deriva de los recursos de apelación interpuestos en contra de la sentencia definitiva de fecha 25 de noviembre del año 2025, dictada en el juicio ordinario oral familiar, con número de expediente 272, diagonal 2025, del Juzgado Primero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. El sentido propuesto es modificar. De la ponencia segunda. Toca 451, diagonal 2025. Deriva del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia interlocutoria de fecha 25 de marzo del año 2025, dictada en el procedimiento ordinario oral familiar, con número de expediente 600, diagonal 2024, del Juzgado Noveno de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. El sentido propuesto es confirmar. Toca 70, diagonal 2026. Deriva del recurso de apelación interpuesto en contra del auto de fecha 7 de enero del año 2026, dictado en el procedimiento ordinario oral familiar con número de expediente 600, diagonal 2024, del Juzgado Noveno de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. El sentido propuesto es modificar. Toca 750, diagonal 2025. Deriva del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva de fecha 23 de octubre del año 2025, dictada en el procedimiento especial de divorcios incausales, con número de expediente 798, diagonal 2019, del Juzgado Octavo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. El sentido propuesto es modificar. Toca 639, diagonal 2025. Deriva del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva de fecha 15 de agosto del año 2025, dictada en el juicio ordinario civil con número de expediente 94, diagonal 2019, del Juzgado Segundo Mixto de lo Civil, Familiar y Mercantil del Segundo Departamento Judicial del Estado. El sentido propuesto es revocar. De la ponencia tercera, toca 608, diagonal 2025. Deriva del recurso de apelación interpuesto en contra del auto de fecha 16 de julio del año 2025, dictado en el cuaderno de pruebas número 2, deducido del juicio ordinario civil, con número de expediente 5, diagonal 2018, del Juzgado Tercero Mixto de lo Civil, Familiar y Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado. El sentido propuesto es confirmar. Toca 761, diagonal 2025. Deriva del recurso de apelación interpuesto en contra del auto de fecha 13 de octubre del año 2025, dictado en el cuaderno de pruebas número 1, deducido del juicio ordinario civil con número de expediente 852, diagonal 2017, del Juzgado Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado. El sentido propuesto es revocar. Expedientillo número 6, diagonal 2026. Relativo al recurso de revocación interpuesto en contra de la resolución de fecha 18 de marzo del año 2026, dictada en el TOCA 455, diagonal 2025, formado con motivo de recurso de apelación interpuesto en contra del auto de fecha 29 de noviembre del año 2024, dictado en el cuaderno de pruebas número 2, deducido del juicio ordinario civil, con número de expediente 254, diagonal 2019. Del Juzgado Primero Mixto de lo Civil, Familiar y Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado. El sentido propuesto es confirmar. Gracias. Magistradas y magistrados, pregunto a ustedes si existe alguna observación respecto a los proyectos con los sentidos antes pormenorizados por la Secretaría. Si no es así, someto a votación económica los proyectos con los sentidos descritos. Magistrada Presidenta, el resultado de la votación es de 5 votos a favor. En consecuencia, se aprueban por unanimidad los proyectos antes relacionados con los sentidos propuestos. Prosiga, por favor, señora secretaria, con la cuenta. Continuando con los tocas de la ponencia cuarta. Toca 17, diagonal 2026. Deriva del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva de fecha 28 de noviembre del año 2025, dictada en el juicio ordinario civil con número de expediente 166, diagonal 2024, del Juzgado Quinto Civil del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada cuarta, tiene usted el uso de la voz. Gracias, buenos días. Se propone declarar infundado el agravio expuesto por la apelante
y en consecuencia confirmar la sentencia recurrida al estimarse improcedente la acción reivindicatoria intentada. Lo anterior, porque aun cuando se acreditaron los elementos de dicha acción, quedó demostrado que la posesión del inmueble por parte de la demandada tuvo origen en la relación sentimental y posterior vínculo matrimonial sostenido con uno de los copropietarios del bien, derivando así de un contexto familiar y de afinidad incompatible con la procedencia de una acción real. Por lo anterior, se propone confirmar la sentencia apelada, dejando a salvo los derechos de la parte actora para hacerlos valer en la vía y forma correspondientes. Es cuanto. Habiendo escuchado la propuesta de resolución del presente asunto, pregunto a los señores magistrados si existe algún comentario u observación al respecto. Si no es así, someto a votación económica el proyecto. Magistrada Presidenta, el resultado de la votación es de 5 votos a favor de confirmar. Queda aprobado por unanimidad el proyecto presentado con el sentido propuesto. Continuamos con el TOCA 344, diagonal 2025, derivado del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia interlocutoria de fecha 29 de noviembre del año 2024, dictada en el procedimiento especial de divorcios incausales con número de expediente 380, diagonal 2021, del Juzgado Primero Mixto de lo Civil, Familiar y Mercantil del Segundo Departamento Judicial del Estado. Magistrada Cuarta, tiene usted el uso de la voz. Gracias. En el presente asunto, si bien la madre del menor de edad involucrado interpuso el recurso de apelación, esta no compareció a expresar agravios. Sin embargo, en suplencia de la deficiencia de la queja que opera en favor del niño, se realizó un estudio integral de la sentencia apelada, respecto de la cual se propone su revocación y la reposición del procedimiento. Lo anterior a efecto de que la persona juzgadora desahogue una prueba que quedó pendiente de recepción y se allegue de los medios de convicción idóneos que permitan conocer la capacidad económica del deudor a fin de fijar la pensión alimenticia en favor del menor de edad, así como encontrarse en posibilidad de emitir pronunciamiento respecto de la pensión compensatoria solicitada por la parte actora. Asimismo, van a observar que en el proyecto no se ordena la escucha del menor de edad, porque conforme a las constancias que integran el expediente, al principio de interés superior de la niñez y al estándar de riesgo aplicado para analizar la procedencia de una convivencia provisional, no se considera que existan condiciones mínimas que justifiquen su realización en este momento procesal. Por tanto, mientras no existan elementos que permitan considerar superadas las condiciones de riesgo advertidas que se mencionan en el proyecto y se acrediten circunstancias mínimas de seguridad y estabilidad para el menor de edad, no se considera procedente ordenar su escucha ni disponer provisionalmente en un régimen de convivencias. En relación, se propone la revocación y reposición por los motivos antes expuestos. Es cuanto. Habiendo escuchado la propuesta de resolución del presente asunto, pregunto a los señores magistrados si existe algún comentario u observación al contenido del mismo. Adelante, magistrado. Muchas gracias. Buenos días a todos. Respetuosamente, estoy de acuerdo con el sentido del proyecto, pero me apartaría de algunas manifestaciones, por lo cual anunciaría un voto concurrente y doy mis argumentos. Repito, comparto el sentido del proyecto y la reposición del procedimiento propuesta, particularmente por la necesidad de contar con mayores elementos para resolver conforme al interés superior del niño involucrado. No obstante, de manera concurrente, considero que, aprovechando precisamente la reposición, resultaría conveniente que la autoridad jurisdiccional valore la posibilidad de escuchar al menor involucrado, quien actualmente cuenta con 7 años de edad, ello conforme a su nivel de desarrollo y madurez, y no necesariamente con el objeto que determine por sí mismo el régimen de convivencia, sino como una herramienta adicional que permita a la juzgadora allegarse de mayores elementos respecto de su entorno emocional, dinámicas familiares y condiciones actuales, especialmente tratándose de un asunto en el que se encuentran involucradas alegaciones de violencia familiar y consumo problemático de algunas sustancias. Esto podría ayudar a un futuro a la hora de tomar una determinación, tener el conocimiento de lo que piensa el menor de edad. Gracias.
Gracias. Atento al proyecto presentado y a la opinión vertida, pido a la señora secretaria que tome la votación. Sí, magistrada. Magistrada primera, Con el proyecto. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor con el voto concurrente anunciado. magistrada cuarta, A favor del proyecto. magistrado quinto, Con el proyecto. magistrada presidenta, el resultado de la votación es de 5 votos a favor de revocar y reponer el procedimiento. Queda aprobado por unanimidad de votos el proyecto presentado con un voto concurrente del magistrado tercero de esta sala con el sentido propuesto. Continuamos con el TOCA 654, diagonal 2025. Derivado del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva de fecha 6 de agosto del año 2025, dictada en el juicio ordinario civil con número de expediente 419, diagonal 2023, del juzgado primero civil del primer departamento judicial del Estado. Magistrada cuarta, tiene usted el uso de la voz. Gracias. En el presente asunto se propone declarar parcialmente fundado, pero insuficiente el primer agravio, al estimarse que si bien existió una imprecisión material en la cita de un precepto legal, esta no trascendió al sentido del fallo. Asimismo, como infundados e inoperantes los restantes, considerando que la parte actora no acreditó integralmente los elementos de la acción de otorgamiento y firma de escritura pública, particularmente la exigibilidad de la obligación, así como la plena identificación y determinación del inmueble materia de la formalización pretendida, siendo correcta la valoración probatoria realizada por la juzgadora de origen, sin advertirse vulneración a los principios de congruencia y del principio dispositivo. Por lo anterior, se propone confirmar la sentencia apelada. Es cuanto. Gracias. Habiendo escuchado la propuesta de resolución del presente asunto, pregunto a los señores magistrados si existe algún comentario u observación al contenido del mismo. Si no es así, someto a votación económica el proyecto. Magistrada presidenta, el resultado de la votación es de 5 votos a favor de confirmar. Queda aprobado por unanimidad el proyecto presentado con el sentido propuesto. De la ponencia quinta, toca número 113, diagonal 2026. Deriva del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva de fecha 25 de noviembre del año 2025, dictada en el juicio ordinario civil con número de expediente 444, diagonal 2021, del juzgado primero civil del primer departamento judicial del Estado. Magistrado quinto, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias. En este asunto, la parte actora impugna la determinación de la jueza de primera instancia, alegando en lo medular que cumplió con la condición estipulada en el contrato en el sentido de realizar la delimitación de la fracción del predio objeto de la promesa de compraventa. Señala que la prueba de inspección judicial desahogada es suficiente para probar que construyó los muros delimitantes, los cuales aseguró los demandados derribaron, quedando solo los cimientos. El proyecto propone declarar infundados por una parte e inoperantes por otra los agravios expuestos. Infundado el argumento sobre la incorrecta valoración de la inspección judicial, ya que esta prueba solo permite apreciar hechos mediante los sentidos, pero no es idónea para determinar con precisión técnica la delimitación, ubicación y linderos de un terreno, lo cual requiere prueba pericial en topografía. La inspección judicial por sí sola no acredita el cumplimiento de la condición contractual relativa a la delimitación del predio, pues la existencia de construcciones no garantiza que correspondan exactamente a las fracciones pactadas. El argumento de recurrir a la costumbre para probar hechos controvertidos en materia civil solo funciona como fuente supletoria del derecho cuando no hay norma aplicable. Por ello, no puede sustituir la carga de probar la delimitación técnica del terreno. Asimismo, el argumento de que la jueza reconoció el cumplimiento total de los elementos de la acción, ya que, aunque se acreditaron algunos, no se cumplió la condición contractual esencial, lo que impide exigir la obligación correlativa, e inoperante el agravio sobre las violaciones constitucionales por tratarse de argumentos genéricos que no contravienen de manera directa los razonamientos de la sentencia, por lo que se propone confirmar la sentencia recurrida. Gracias. Habiendo escuchado la propuesta de resolución del presente asunto, pregunto a los señores magistrados si existe algún comentario u observación al respecto.
Si no es así, someto a votación económica el mismo con el sentido propuesto. Magistrada Presidenta, el resultado de la votación es de 5 votos a favor de confirmar. Queda aprobado por unanimidad el proyecto presentado con el sentido propuesto. Toca número 764, diagonal 2025. Deriva del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva de fecha 12 de septiembre del año 2025, dictada en las diligencias de jurisdicción voluntaria con número de expediente 425, diagonal 2024, del Juzgado Octavo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrado Quinto, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias. Este proyecto recoge las consideraciones de la mayoría que se resolvió en sesión del 29 de abril pasado. En este asunto se analizan los agravios bajo perspectiva de discapacidad y en suplencia de la deficiencia de la causa de pedir, se justifica que ese tribunal de alzada ejerza un control difuso de convencionalidad ex oficio con el fin de que se reponga el procedimiento de origen de manera que se ajuste la regulación procesal aplicable a un contexto fáctico en el que privilegie la observancia de los derechos de las personas con discapacidad, inaplique la figura del estado de interdicción y reconozca el sistema de apoyos y salvaguardias que sustituyen a la institución jurídica de tutor y curador. De igual manera, se propone revocar la determinación recurrida para reponer el procedimiento, toda vez que se advierte una violación procesal al no darse trámite incidental a la oposición de designación de tutor planteada por uno de los hijos y el esposo de la persona que se solicita el estado de interdicción. Es cuanto. Gracias. Habiendo escuchado la propuesta de resolución del presente asunto, pregunto a los señores magistrados si existe algún comentario u observación al contenido del mismo. Sí, magistrada, en el presente asunto, respetuosamente, anuncio mi voto en contra en los términos sostenidos en el sentido del proyecto presentado por esta ponencia cuarta en la sesión del 29 de abril del 2026, por los motivos y consideraciones que se encuentran contenidos en el referido proyecto y el cual fungirá como mi voto particular. Gracias. Gracias. Adelante. Gracias. Igualmente, anuncio mi voto en contra y por las consideraciones que se encontraban en el primer proyecto sesionado y votado en la sesión anterior. Entonces, si la magistrada en su momento ponente ya anunció voto particular, me adheriría a sus consideraciones para el voto particular. Gracias. Gracias. Atento al proyecto presentado y a las opiniones vertidas por los señores magistrados, pido a la señora secretaria que tome la votación. Magistrada primera. A favor del proyecto. Magistrada segunda. A favor. Magistrado tercero. Respetuosamente en contra, por lo ya anunciado. Magistrada cuarta. En contra del proyecto con el voto particular anunciado. Gracias. Magistrado quinto. Con el proyecto. Magistrada Presidenta, el resultado de la votación es de 3 votos a favor de revocar y reponer el procedimiento y 2 votos en contra. Queda aprobado por mayoría de votos el proyecto presentado, con 2 votos particulares de los magistrados tercero y cuarta de esta sala. Continuamos con la ponencia primera. Toca número 480, diagonal 2025. Deriva del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva de fecha 8 de julio del año 2025, dictada en el juicio ordinario civil con número de expediente 423, diagonal 2021, del Juzgado Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada primera, tiene usted el uso de la voz. Hola, buenos días, muchas gracias. El proyecto estima infundados los agravios y en consecuencia propone confirmar la sentencia recurrida de acuerdo a lo siguiente. Son infundados los agravios primero y tercero. En ello, la parte apelante sostiene que la jueza apreció indebidamente los hechos y valoró incorrectamente las pruebas, porque desde su perspectiva sí quedó acreditada una entrega física irregular de una superficie perteneciente a la sociedad actora, así como el daño reclamado y la responsabilidad del instituto demandado. Ambos planteamientos se estiman infundados porque no desvirtúan la razón central de la sentencia apelada.
la falta de acreditación de un hecho ilícito directamente atribuido al instituto demandado y del nexo causal necesario para la procedencia de la acción. Sobre el nexo causal, el proyecto razona que no bastaba demostrar que una constancia de entrega física hubiera sido invocada en un juicio diverso de prescripción positiva. Era necesario acreditar que esa actuación produjo de manera directa, inmediata y jurídicamente imputable al instituto demandado la pérdida patrimonial reclamada. En ese sentido, la pérdida del derecho de propiedad no derivó automáticamente de esa constancia o entrega física, sino de la actualización judicial de los elementos propios de la prescripción positiva, con base en una posesión prolongada, la valoración probatoria realizada en aquel procedimiento y las resoluciones firmes dictadas en él. De ahí que, conforme al artículo 1097 del Código Civil del Estado, no sea posible atribuir responsabilidad civil al instituto demandado, pues el daño debe ser consecuencia de un obrar ilícito jurídicamente imputable a quien se demanda y no de una circunstancia atribuible de manera relevante a la propia parte que resintió el menoscabo. Por tanto, la actuación administrativa invocada por la parte apelante no constituye por sí sola la causa directa, inmediata y jurídicamente imputable del daño reclamado, pues entre ella y la pérdida patrimonial intervinieron actos posteriores y autónomos como la posesión prolongada, la falta de ejercicio oportuno de la acción correspondiente y la sentencia firme que declaró procedente la prescripción positiva. También es infundado el agravio segundo, relativo a la falta de fundamentación y motivación, porque la sentencia apelada sí permite conocer las normas aplicadas, los hechos considerados, la valoración probatoria realizada y las razones por las cuales la jueza concluyó que no se acreditaron los elementos de la acción. En esa lógica, el proyecto propone confirmar la sentencia definitiva recurrida al estimar que la parte apelante no logró desvirtuar las consideraciones sustanciales de la resolución impugnada en torno a la falta de acreditación del hecho ilícito y el nexo causal necesario para la procedencia de la reparación de daños y perjuicios, ni demostró la falta de fundamentación y motivación alegada. Es cuanto. Habiendo escuchado la propuesta de resolución del presente asunto, pregunto a los señores magistrados si existe algún comentario u observación al contenido del mismo. Gracias, Presidenta. Respetuosamente me aparto del sentido propuesto y emitiré un voto particular al considerar que el núcleo de la controversia no radica en la validez formal del convenio celebrado por el instituto demandado, sino en el acto material de entrega física de una superficie de terreno ajena a su patrimonio. Desde mi perspectiva, sí se acredita una relación causal jurídicamente relevante entre dicha entrega y la pérdida patrimonial sufrida por la parte actora, pues la posesión que posteriormente culminó en la declaración judicial de prescripción positiva tuvo origen precisamente en la actuación material atribuida al instituto demandado. Asimismo, hago constar que el presente voto retoma sustancialmente las consideraciones contenidas en el proyecto originalmente presentado por el suscrito y sometido a votación en la sesión ordinaria anterior de esta sala. Muchas gracias. Gracias. Adelante, Sí, gracias. De igual forma, magistrada, respetuosamente manifiesto también mi sentido en contra del proyecto. Y al respecto me estaría adhiriendo también a la primera propuesta de proyecto presentada por la ponencia tercera de esta sala en la sesión del 29 de abril, porque de acuerdo al estudio, pues me parecen adecuados los motivos expuestos en el referido proyecto. Es cuanto. Gracias. Atento al proyecto presentado y a las opiniones vertidas, pido a la señora secretaria que tome la votación. Magistrada primera. Con el proyecto. Magistrada segunda. A favor. Magistrado tercero. Respetuosamente en contra por lo ya mencionado. Magistrada cuarta. En contra del proyecto, igual en los términos mencionados. Gracias. Magistrado quinto. Con el proyecto. Magistrada presidenta, el resultado de la votación es de 3 votos a favor de confirmar y 2 en contra. Queda aprobado por mayoría de votos el proyecto propuesto, con 2 votos particulares de los magistrados tercero y cuarta de esta sala. Continuamos con el TOCA 790, diagonal 2025, derivado del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia interlocutoria de fecha 5 de agosto del año 2025, dictada en el procedimiento especial de divorcios incausales con número de expediente 255, diagonal 2020, del Juzgado Cuarto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada primera, tiene usted el uso de la voz. Gracias. El proyecto que someto a consideración de esta sala
Se propone modificar la resolución apelada por las siguientes consideraciones. Resulta fundado el agravio de la recurrente en relación a que la fundamentación y motivación del porcentaje de la pensión alimenticia fijada a favor de sus hijos menores de edad fue inadecuada, pues no se expusieron señalamientos particulares en torno a las características y necesidades personales de los acreedores y del deudor alimentista, que evidenciaran la necesidad de fijar una pensión alimenticia en un porcentaje inferior a la provisional, esto es, del 20% de las percepciones del deudor alimentista, al que estos ya tenían fijada como pensión, lo que conlleva la realización de una valoración probatoria específica respecto a la pensión alimenticia fijada a favor de los dos menores de edad. Al ser fundado dicho agravio, no hubo necesidad de pronunciamiento respecto de los demás. Atendiendo las características personales de los acreedores y del deudor alimentista, se propone modificar el importe de la pensión definitiva a favor de los adolescentes involucrados, a fin que ésta corresponda al 40% del monto total de los sueldos, emolumentos y demás prestaciones mensuales que percibe el deudor, correspondiéndole a cada uno de tales adolescentes un 20% respecto de dicha pensión. Por último, la variación en comento trasciende el monto de la garantía de la pensión alimenticia a favor de los adolescentes involucrados, al cual se le ha agregado también, en suplencia de la queja, la garantía de la pensión alimenticia compensatoria a favor de la promovente, de manera que el deudor alimentista exhiba dentro del término de 30 días hábiles la suma equivalente al 50% del importe de 2 meses de pensiones alimenticias y de la compensatoria. En esa lógica, el proyecto propone modificar la sentencia apelada. Es cuanto. Gracias. Habiendo escuchado la propuesta de resolución del presente asunto, pregunto a los señores magistrados si existe algún comentario u observación al respecto. Si no es así, someto a votación económica el mismo con el sentido propuesto. Magistrada Presidenta, el resultado de la votación es de 5 votos a favor de modificar. Queda aprobado por unanimidad el proyecto presentado con el sentido propuesto. De la ponencia segunda. Toca número 428, diagonal 2025, derivado del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva de fecha 3 de junio del año 2025, dictada en el procedimiento especial de divorcio incausado con número de expediente 502, diagonal 2018, del Juzgado Tercero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada segunda, tiene usted el uso de la voz. Gracias. En suplencia de la deficiencia de la queja, en el proyecto se propone calificar esencialmente fundado el primer agravio relacionado con la proporcionalidad de la pensión alimenticia a favor de los adolescentes involucrados. Así, se razonó que la resolución recurrida omitió realizar un análisis pormenorizado sobre las necesidades particulares de uno de los adolescentes que presuntamente vive con TDAH, y de esta forma, con base en la perspectiva de discapacidad, se determinó que es necesario esclarecer dicha condición de salud antes de resolver sobre la correspondiente pensión alimenticia. Si bien dicha condición no se traduce automáticamente en una discapacidad, en este asunto es necesario indagar en el entorno del adolescente para identificar sus necesidades reales y las barreras que pudiera llegar a tener, mismas que impactan de manera directa en la pensión alimenticia. Asimismo, debe recabarse mayor información para tener un panorama más completo sobre la capacidad económica del deudor. Por lo que respecta al segundo agravio, relacionado con la garantía de la obligación alimentaria, se propone calificarlo de inatendible, en virtud que la sentencia recurrida quedó insubsistente con motivo de la reposición del procedimiento que se está proponiendo en el proyecto. Sin embargo, se estableció que el embargo al sueldo del deudor alimentista como garantía para el cumplimiento de la obligación alimentaria no cumple con el aseguramiento de los alimentos, en virtud que aquel no puede tener una doble naturaleza. Por lo tanto, el proyecto propone fijar una garantía suficiente para asegurar el cumplimiento de la obligación alimentaria de manera provisional. Por otra parte, se propone realizar un estudio oficioso sobre los alimentos retroactivos. De esta forma, se razonó que la procedencia de dicha prestación no está supeditada a que la actora cuantifique un monto total de adeudo, ni a que acredite haber contraído deudas para sufragar las necesidades de sus hijos. Sin embargo, el proyecto razonó que el procedimiento debe reponerse, pues no es factible cuantificar el monto de los alimentos retroactivos al no existir constancia de una investigación exhaustiva sobre la capacidad económica del deudor durante el período que se condenó a dicha prestación. Finalmente, de oficio se estudió el uso del domicilio conyugal. Para ello se interpretaron diversos artículos de la legislación sustantiva familiar y se razonó que al estar involucradas personas menores de edad legal, es posible analizar la solicitud del uso del domicilio conyugal, a pesar de que no sea un punto controvertido en un inicio, sobre todo porque en materia familiar la litis es abierta y el derecho de alimentos es de orden público,
por lo cual se razonó que la autoridad de origen, al cumplir esta sentencia, deberá valorar si el uso del domicilio conyugal formará o no parte de los alimentos en su vertiente de habitación a favor de los adolescentes involucrados. En consecuencia, en el proyecto se propone revocar la sentencia recurrida y reponer el procedimiento. Habiendo escuchado la propuesta de resolución del presente asunto, pregunto a los señores magistrados si existe algún comentario u observación al contenido del mismo. Si no es así, someto a votación económica el contenido. Magistrada Presidenta, el resultado de la votación es de 5 votos a favor de revocar y reponer el procedimiento. Queda aprobado por unanimidad el proyecto presentado con el sentido propuesto. Toca número 616, diagonal 2025. Deriva de recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva de fecha 6 de agosto del año 2025, dictada en las diligencias de jurisdicción voluntaria con número de expediente 94, diagonal 2024, del Juzgado 10º de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada segunda, tiene usted el uso de la voz. Gracias. El primer agravio consistente en una indebida valoración de las pruebas y el segundo agravio consistente en la falta de motivación se califican en el proyecto de fundados, pero insuficientes para revocar, en virtud que la juez en efecto omitió señalar por qué consideró que el dictamen emitido por los médicos nombrados por ella tenía un mayor alcance probatorio, así como omitió también señalar la forma en que dicho dictamen le generó mayor convicción que el que adjuntó el promovente a su escrito inicial para declarar la no procedencia de las diligencias de mérito, por lo que la sala reasumió jurisdicción para valorar los dictámenes mencionados y consideró que no quedó acreditado que la persona necesitara de nombramientos de apoyos para la toma de decisiones. El tercer agravio se calificó de infundado, ya que los médicos encargados de evaluar al familiar del apelante no advirtieron ningún desgaste cognitivo y no se observó que requiriera el nombramiento de alguna persona de apoyo, dejando constancia en el fallo que conforme a los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos de las personas con discapacidad y considerando que el estado de interdicción es inconstitucional al prever una restricción absoluta de la capacidad de ejercicio que invisibiliza y excluye a las personas con discapacidad. En el caso, no se advirtió una violación a los derechos sustantivos de la persona involucrada, pues en presencia de la juez y de las respectivas representaciones sociales, realizó una clara manifestación de su voluntad, recayendo un fallo que declaró la improcedencia de las diligencias de jurisdicción voluntaria. En consecuencia, en el proyecto se propone confirmar la sentencia apelada. Habiendo escuchado la propuesta de resolución del presente asunto, pregunto a los señores magistrados si existe algún comentario u observación al contenido del mismo. Sí, magistrada, en este caso, respetuosamente estoy de acuerdo con que se debe confirmar la sentencia de primera instancia, sin embargo, pienso que no se debe de aplicar el marco normativo relativo al procedimiento de declaración de interdicción contemplado en los códigos sustantivo y adjetivo en materia familiar para el Estado de Yucatán, ya que resulta un hecho notorio para este tribunal de alzada que el Código de Familia para el Estado de Yucatán, al contemplar el concepto de interdicción, restringe la capacidad de ejercicio de las personas con discapacidad declaradas en estado de interdicción, ya que la propia ha sido declarada como inconstitucional en razón de que la capacidad jurídica plena de las personas debe ser la regla general. Criterio que ha sostenido y reafirmado la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversos precedentes en el sentido de que el sistema de interdicción previsto en las normas de distintas entidades federativas no es acorde con la dignidad humana como principio y fin prioritario de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ni resulta compatible con el modelo social y de derechos humanos que sobre la discapacidad acoge ese instrumento convencional. Por tanto, la figura del estado de interdicción no es acorde con la convención citada y no admite interpretación conforme a la misma, al ser violatoria del derecho a la igualdad y no discriminación, entre otros derechos, ya que la capacidad jurídica plena de las personas debe ser la regla general y la restricción a la capacidad debe ser
la excepción. Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que si bien las autoridades judiciales tienen la obligación de privilegiar el debido proceso acatando las disposiciones procedimentales establecidas en las diversas legislaciones que aplican de acuerdo a su ámbito de competencia y jurisdicción, también están obligadas a ejercer sus facultades de control difuso para inaplicar las normas procesales, inconstitucionales e inconvencionales que rigen el procedimiento de estado de interdicción, aplicando el control ex oficio de convencionalidad y constitucionalidad. En ese contexto, la consecuencia jurídica derivada de la declaración de inconvencionalidad emitida por la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto del modelo de interdicción es que el procedimiento previsto en el Código de Familia y en el Código de Procedimientos Familiares del Estado de Yucatán resulta incompatible con este parámetro de regularidad, constitucionalidad y convencional. Por ello, no debe aplicarse el procedimiento establecido en el Código Adjetivo de la materia, sino que el asunto debe tramitarse bajo la perspectiva del modelo social de la discapacidad consagrado en la citada Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el cual parte de la premisa fundamental de que la discapacidad no constituye una enfermedad, sino una construcción social. En consecuencia, las diversidades funcionales no pueden ser utilizadas como justificación para restringir el ejercicio de derechos humanos. Aunado a que la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado en diversas ocasiones la figura de apoyo como el mecanismo previsto por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad para facilitar que las mismas que cuenten con diversidad funcional puedan ejercer y hacer efectivos todos sus derechos en condiciones de igualdad con las demás personas y libres de discriminación, privilegiando en todo momento el respeto a su voluntad, preferencias y autonomía. En consecuencia, anuncio mi voto concurrente. ¿Es cuanto? Gracias. Atento al proyecto presentado y la opinión vertida, pido a la señora secretaria que tome la votación. Magistrada primera, Con el proyecto. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor del proyecto con el voto concurrente anunciado. magistrado quinto, Con el proyecto. magistrada presidenta. El resultado de la votación es de 5 votos a favor de confirmar. Queda aprobado por unanimidad de votos el proyecto presentado con un voto concurrente de la magistrada cuarta de esta sala con el sentido propuesto. De la ponencia tercera. Toca número 613, diagonal 2025. Deriva del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva de fecha 2 de julio del año 2025, dictada en el juicio ordinario civil con número de expediente 494, diagonal 2023, del juzgado cuarto civil del primer departamento judicial del Estado. Magistrado tercero, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias, secretaria. En este caso, después del estudio de los agravios, en el proyecto se acreditó que, tal y como se sostuvo en la sentencia combatida, la parte actora probó que era propietaria del inmueble que pretendía reivindicar, y si bien la hoy recurrente aduce que ella no se ha ostentado como propietaria, sino como arrendataria del predio, resulta necesario precisar al apelante que las probanzas admitidas y desahogadas no resultan idóneas para probar que existió un contrato de arrendamiento, como pretende hacer valer ahora en sus agravios, pues se sostiene que la inspección judicial con la que pretende acreditar dicho contrato no resulta idónea para ese fin, puesto que dicha probanza no es el medio para probar la posesión y menos aún la forma en cómo se obtuvo la posesión, pues con dicha diligencia la juzgadora no puede advertir ni la posesión que ostenta la demandada, ni mucho menos que ésta fuera ilegal, o como advierte el apelante, que se le fuera otorgada por la parte actora aquí recurrente, pues tales afirmaciones no pueden ser apreciadas por una simple observación transitoria. De igual forma, se advierten infundadas las manifestaciones realizadas por la recurrente al referir que existía un contrato verbal de arrendamiento, pues se consideran meras alegaciones, ya que no cobran sustento con alguna probanza ofrecida. En cuanto al agravio relativo a que no se debió condenársele al pago de los frutos civiles por la ocupación del inmueble, estos motivos de inconformidad también se advierten infundados,
toda vez que en sus argumentos de queja alegó cuestiones que no fueron probadas y se traducen en simples expresiones unilaterales que no destruyen la legalidad del criterio y fundamento sostenido en la sentencia de primera instancia, basado en que al haberse probado la ilegal ocupación del inmueble, la parte que ocupó por haber desposeído debe pagar rentas como frutos, dado que la falta de pago de rentas es un perjuicio representando en ganancia lícita que dejó de percibir la persona propietaria durante el tiempo que no tuvo la posesión del bien y que está obligado a cubrir el ocupante. Finalmente, y respecto a las quejas vinculadas con que la condena que hizo la juzgadora respecto al pago de las costas y gastos del procedimiento dejó a la recurrente en total estado de indefensión, resulta inoperante precisarle al apelante que dicha condena cuenta con sustento en el artículo 64 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, el cual dispone que el que resulte vencido en juicio será condenado a las costas en primera instancia, por lo que dicha alegación deviene por demás infundada. Por lo anterior es que les propongo confirmar. Gracias. Habiendo escuchado la propuesta de resolución del presente asunto, pregunto a los señores magistrados si existe algún comentario o observación al contenido del mismo. Si no es así, someto a votación económica el proyecto. Magistrada Presidenta, el resultado de la votación es de 5 votos a favor de confirmar. Queda aprobado por unanimidad el proyecto presentado con el sentido propuesto. Toca número 718, diagonal 2025. Deriva de recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva de fecha 29 de septiembre del año 2025, dictada en el procedimiento especial de divorcios incausales con número de expediente 123, diagonal 2023, del Juzgado Tercero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrado tercero, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias, secretaria. En el proyecto que se les hizo llegar, considero infundado el primer agravio, ya que si bien se acreditó que la demandante realizó actividades remuneradas de manera ocasional, ello no desvirtúa su derecho, pues tales circunstancias únicamente evidencian en su caso la inviabilidad de una pensión de carácter asistencial, mas no excluyen la procedencia de la compensación en su vertiente resarcitoria. El segundo agravio se estima que la resolución de primera instancia carece de congruencia y debida fundamentación, al no precisar las razones por las cuales fijó en un 30% la compensación sobre el inmueble, ni contar con elementos objetivos que permitieran determinar si dicho porcentaje resultaba idóneo para resarcir el desequilibrio económico entre las partes. La reserva de la determinación del valor del bien para la etapa de ejecución genera incertidumbre jurídico y vulnera el principio de legalidad, pues impide conocer si el porcentaje fijado cumple con la finalidad compensatoria, además de contravenir las reglas procesales aplicables. Se advierte que la juzgadora contaba con diversas oportunidades procesales para llegarse a los elementos necesarios, a efecto de contar con información suficiente para resolver de manera integral el punto controvertido. En consecuencia, al no haberse determinado el valor del inmueble ni justificado el porcentaje otorgado, se actualiza una violación a formalidades esenciales del procedimiento, lo que se traduce en una indebida resolución del incidente. Por ello, considero que los agravios del recurrente resultan fundados al evidenciar que la decisión impugnada no se sustentó en una valoración completa y objetiva de los elementos necesarios para fijar la compensación. Perdón. En el tercer agravio, la juzgadora fijó la pensión compensatoria alimenticia en una cantidad líquida sin realizar un análisis completo de la capacidad económica real del deudor ni las necesidades de los acreedores, basándose únicamente en apreciaciones genéricas sobre aptitud laboral. Omitió allegarse de elementos objetivos como ingresos reales, condiciones laborales, estado de salud o estudio socioeconómico, que permitieran determinar un monto equitativo y debidamente fundado, incumpliendo con su deber de dirección procesal. En consecuencia, la determinación no se encuentra ajustada a derecho al no sustentarse en un panorama integral de la situación económica de las partes, por lo que el agravio resulta fundado. Finalmente, se precisa que la duración de la pensión compensatoria no debe equipararse automáticamente al tiempo del matrimonio, sino atender a su finalidad resarcitoria consistente en corregir el desequilibrio económico. Por lo anterior, les propongo revocar y reponer el procedimiento. Gracias. Habiendo escuchado la propuesta de resolución del presente asunto, pregunto a los señores magistrados si existe algún comentario u observación al contenido del mismo. Si no es así, someto a votación económica el proyecto. Magistrada Presidenta, el resultado de la votación es de 5 votos a favor de revocar y reponer el procedimiento. Queda aprobado por unanimidad el proyecto presentado con el sentido propuesto. Conforme al orden del día, nos encontramos en el apartado de asuntos generales. Pregunto a los integrantes de esta sala si tienen algún asunto que proponer.
¿no? Yo me permito proponer, algún precedente, yo me permito proponer la elaboración de un precedente, bueno, 2 precedentes, uno en cada toca de los fallados de mi ponencia el día de hoy, el 428 diagonal 2025 y el 750 diagonal 2025 fallado en la sesión de hoy. Si pregunto a los magistrados si existe algún comentario u observación al respecto. Es la elaboración todavía, sí. Gracias. Lo someto a votación económica entonces. Magistrada Presidenta, el resultado de la votación es de 5 votos a favor. Gracias. Queda aprobado por unanimidad la elaboración de los precedentes de los tocas referidos. Finalmente, se programa la próxima sesión de esta sala para el día miércoles 27 de mayo de 2026 a las 10 de la mañana. Habiendo quedado agotados los asuntos del orden del día, siendo las 9:06, se declara cerrada la presente sesión.